El día está sobrecargado de megabytes de información que pueden estresar y confundir tu mente y corazón. Pero Dios siempre tiene el bálsamo para tu vida. Este es tu Bite de Fe con tu hermano y amigo José Molina. Dios te bendiga, hermano y hermana. Nos acercamos al final del relato bíblico de la parábola que llevamos conversando por las pasadas 7 semanas. En el episodio anterior, pusimos de frente el efecto directo que tuvo sobre el hijo mayor el regreso del hijo menor y la reacción del padre ante este emotivo encuentro. Te invito a que si no has podido seguir esta serie, la busques en las redes sociales y en YouTube y puedas accesar todos los episodios bajo la familia del hijo pródigo. Pero no te quedes con la bendición. Compártela con otras familias que puedas conocer que están pasando por esta difícil situación. Hemos estado orando para que cada una de estas conversaciones sea una visita del cielo en tu hogar, pero también el hogar de otros y traiga esperanza, que pueda restaurar con bálsamo del cielo los corazones quebrantados ante esta difícil experiencia. El final de la historia presentada en el Evangelio de Lucas en el capítulo 15 pudiera dejarnos con más preguntas que respuestas. Lo que a mi entender debió ser un momento de alegría familiar se convirtió en otro nivel de conflicto para este padre. Ver cómo su hijo mayor expresa sus sentimientos egocéntricos y de distanciamiento ante la celebración por el hijo menor nos llama la atención. Este ya no reconoce a su hermano como tal cuando le dice al padre en el versículo 30 de ese capítulo de Lucas ese libro de Lucas en el capítulo 15, pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. ¿Cuántas veces nosotros le hemos dicho, en broma o en serio, algo similar a uno de nuestros hijos cuando hace algo mal? O cuando uno de nuestros hermanos comete un grave error. Esas frases como, ese hijo tuyo no obedece. O esa hija tuya no sale de un problema para meterse en otro. Nos distanciamos de ellos. El resentimiento del hijo mayor fue tan grande que demostró las emociones guardadas posiblemente desde el principio de la historia, cuando fue testigo del momento que da inicio a esta parábola. Ciertamente no hay detalles de que este hijo mayor hiciera lo más mínimo para expresar su desacuerdo o incluso defender su posición como primogénito cuando su hermano menor pidió lo que le correspondía. La Biblia nos enseña que desarrollamos diferentes enfermedades cuando no expresamos lo que tenemos en nuestro corazón. Dice el salmista en el Salmo 32, en el versículo 3, en la versión Reina Valera: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Es interesante que en diferentes otras traducciones bíblicas, esta expresión se relaciona al acto de callar el pecado, o de no confesar pecado, o incluso negar el pecado, y que la consecuencia de esto fue que sus huesos fueron consumiéndose. Un cuerpo que iba decayendo, y esto a pesar de que el propio salmista dice que se pasaba todo el día gimiendo. Esa palabra gemir, en su traducción en hebreo, significa grito humano en angustia, y el diccionario Strong lo compara con el rugido de un león. Así como se puede escuchar a un león a la distancia aproximada de casi 5 millas u 8 kilómetros, hay dolores que llevamos dentro que, aunque no los expresemos a nadie, ni siquiera en oración, son notables a la distancia. Nuestros semblantes pueden cambiar, nuestro humor cambia, hasta podemos presentar cuadros clínicos de síntomas que se hacen físicamente enfermos. Eso es lo que le llaman somatizar. Sabemos que este no es el primer conflicto familiar que nos presenta la Biblia. Conocemos la historia de Caín y Abel, las situaciones entre Ismael e Isaac, la negociación de la primogenitura entre Esaú y Jacob,
Si hay algo en lo que podemos estar plenamente confiados es que la palabra de Dios nunca nos esconde las realidades de las situaciones cotidianas a las que nos tenemos que enfrentar. Es por esto que acercarnos diariamente a la lectura de las Escrituras nos brinda amparo, pronto auxilio en nuestras tribulaciones, porque el consejo que recibimos y la dirección espiritual que necesitamos proviene del propio Dios. Y ante Él podemos manifestar con toda confianza nuestras quejas, expresar nuestros más profundos sentimientos, culpas y faltas, porque en nuestro Padre siempre encontraremos su abrazo y su perdón. Escoger quedarnos callados y no trabajar enfrentando nuestros dolores siempre va a tener consecuencias. Y en el caso de este hermano mayor, tuvo el resultado de que empezó a exteriorizar la infección que había en su corazón, separándose de la familia con la que estuvo presente físicamente mientras el hermano menor se había ido. Ahora, toma un segundo y ponte en los zapatos de ese padre. Y sin sobreespiritualizarlo, considera lo que hubiera sido tu reacción ante lo que estás escuchando y viendo. Tienes por un lado la respuesta de tus oraciones. Ese hijo menor que se había ido y te había dado la espalda, ha regresado. Ahora tienes un nuevo conflicto. El hijo que estuvo contigo durante todo este tiempo está dejando claro que él no quiere ser parte de la celebración ni del nuevo entorno familiar. Wow, esto es una situación que verdaderamente es complicada. Nuestra humanidad, nuestra carne puede salir a relucir. La frustración puede apoderarse de este momento que debe ser algo de alegría total. Un evento como este revela lo que verdaderamente hemos guardado en nuestro corazón. Y la realidad es que muchas veces como padres, si tenemos más de un hijo, podemos mostrar inconsistencias en nuestras reacciones respecto a los comportamientos de nuestros hijos sin ni siquiera darnos cuenta. Es por eso que nos puede sorprender cuando alguien nos dice, es que para ti, tu hijo mayor era el favorito o tu hijo menor era el favorito. O tú siempre tuviste algún tipo de preferencia con ese hermano mayor. La enseñanza que nos da esta historia es que el padre muestra una consistencia en sus acciones. El relato de Lucas en el capítulo 15 nuevamente, pero esta vez en el versículo 28 nos da la respuesta. Dice la palabra del Señor: entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Esto en referencia a ese hermano mayor que se queda fuera de la celebración. Cuando yo leí esto por primera vez, el tipo de ruego que imaginaba era el de alguien que suplica con casi un llanto. Sin embargo, cuando busqué un poco más de información, pude verlo desde otro punto de vista y te lo quiero compartir. La palabra que aquí se usa en griego es parakaleo o parakaleo. Me disculpan la pronunciación de griego. Y entre sus significados está exhortar, consolar, educar, instruir, alentar y fortalecer con consuelo. En otras palabras, lo que hace el padre es salir también al encuentro de su otro hijo pródigo. Entonces ahora podemos visualizar y espero que también podamos entender el final de la conversación que se da entre el hermano mayor y su padre. El hijo mayor presenta su queja y lo voy a parafrasear. Yo que he estado en tu casa haciendo lo que me has pedido y tú nunca me has dado nada para una fiesta con mis amigos y que yo la pueda disfrutar. Pero entonces viene este que malgastó todo en placeres sexuales y a ese sí le haces una fiesta. La respuesta del padre no se hace esperar.
Aunque no quieras ser parte de esta fiesta o de esta familia que incluye a tu hermano, recuerda que tú siempre estás conmigo y todo, no una tercera parte, sino todo lo que tengo te pertenece. Pero celebremos el regreso de tu hermano que ha regresado de haber estado perdido. El padre no le ruega con una súplica de tristeza. Por el contrario, le da una enseñanza de vida con sus acciones y con sus palabras. Sale al encuentro como salió al encuentro del hijo menor y le abraza también, pero lo hace de una manera en la que lo educa en cuanto a la posición que tiene en su corazón y lo fortalece con respecto al dolor que este hijo mayor está experimentando. En el primer episodio de esta serie te compartí que esta parábola pudiera ser de esas veces donde no tenemos todas las respuestas. El final de este relato de Jesús no tiene un final concluso. No sabemos si este hijo mayor llegó a entrar o se integró en esa misma manera a la celebración. No sabemos si simplemente se dio la vuelta y le dio la espalda también a su padre. Lo que sí tenemos es una certeza, y es que como padres tenemos que ser consistentes en amar a nuestros hijos. Y cuando llegan a las edades de tener la capacidad de formación para poder tomar decisiones, no podemos dejar las oportunidades de educarlos y darles nuevas herramientas para fortalecer sus debilidades, pero desde una perspectiva de respeto a su criterio. En nuestros ojos los seguimos viendo muchas veces como niños, cuando ellos tienen la expectativa de que les tratemos y aconsejemos como los adultos que han sido formados en el hogar. Hay mucho más, definitivamente, hay mucho más que pudiéramos abundar en referencia a estas dinámicas familiares. Y sin duda, yo soy el primero en admitir que simplemente no tengo todas las respuestas. Pero quiero que me acompañes y conversemos en el próximo episodio acerca de las conclusiones que podemos llegar con respecto a lo que es ser parte de una familia con un hijo pródigo. Soy tu hermano y amigo José Molina y junto a mi hermosa esposa Sonia Riera servimos como diáconos al Señor y a la amada congregación de la Iglesia MEC Casa de Alabanza, una iglesia de presencia, localizada en el pueblo de Canóvanas, en Puerto Rico. Este fue tu Bite de Fe. Que el Señor te bendiga.